el hombre aprende a ver la vida en la familia que le tocó. La familia donde nosotros nacemos influye en la forma en que nosotros vamos a ver el mundo y a percibir las cosas. Donde nosotros tenemos una noción de cómo se hacen las cosas de determinadas maneras. Nosotros pusimos refugio porque la familia tiene que transformarse en un refugio, tiene que ser un refugio, donde la persona pueda llegar a su casa, el niño pueda tener un lugar amurallado en contra de todas las prédicas que hoy se levanta. Y yo quiero hablar acerca de esto, de la transferencia familiar de bendición. Yo quiero hoy tocar un tema que puede tener cierta arista de, no sé si le parece polémica, discusión, acerca de las transferencias familiares. La familia es el refugio, la familia es el lugar que Dios inventó. Nosotros miramos la vida por lo que aprendimos de niños. Más allá de que hayamos contado con un papá, una mamá, o no en algunos casos, por ahí hasta una abuela fue la responsable de la crianza, en algún caso ni siquiera un familiar directo, pero el lugar donde nosotros nacimos, el lugar donde crecimos, nos condiciona la manera de ver la vida. Desde el hecho de a qué hora uno se levanta, a qué hora más o menos uno come, quienes se invitan dentro de casa. Yo, por ejemplo, en mi familia nosotros acostumbramos a recibir mucha gente, pero mucha gente recibía casa, venía a comer. En la época que la iglesia acostumbraba a los invitados hospedarlos dentro de casa, yo me acuerdo que era una costumbre que yo en mi habitación la cediera al pastor invitado y me fuera a dormir a la habitación de mis hermanas. O sea, estamos acostumbrados a recibir mucha gente en casa. A otras familias que son más reservadas. Y cuando llega un invitado a la casa es todo un suceso. Nosotros estamos acostumbrados por una cosa de todos los días. Y de la misma manera, qué se come, qué no se come, cómo se aprende a hacer las cosas y también cosas que nosotros heredamos. Nosotros, dice la palabra del Señor, que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Diga conmigo, Dios hace cosas nuevas. Dios hace todo nuevo. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, nosotros cuando confesamos nuestro pecado, le pedimos a Jesús que entre a vivir en nuestro corazón, empezamos una nueva vida. De hecho, dice la Biblia que somos una nueva criatura, una nueva creación, ese misterio que Nicodemo no podía entender, que era necesario nacer de nuevo. Un nacimiento espiritual donde nosotros, nuestro pecado, nuestra mala manera de vivir, ha sido clavado juntamente con Cristo y ahí desapareció nuestro dolor. Dice la palabra en el libro de Isaías que Él fue molido por nuestros pecados, el Señor. Y allí en la cruz del Calvario quedó nuestra rebelión contra Dios, nuestra mala manera de vivir. Y si hay alguien que nos visita hoy por primera vez, le decimos que no hay nada más lindo que vivir con Jesús en el corazón. Vivir con Jesús en el corazón, no hay nada más lindo. Y Dios tiene algo con la familia. Las promesas de Dios son generacionales. Dios, dice la Biblia, que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, que es el hijo, y el Dios de Jacob, que es el nieto. Nosotros vemos en la Biblia que Dios se relacionó con el hombre muchas veces a través de una familia. Lo tenemos con Adán y con Eva, que formaron una familia. Nosotros lo encontramos luego a Noé. Cuando vino el diluvio, se preservó una familia. Siempre Dios trata con familia y Jesús necesitó una familia para vivir. Y el Señor Jesús, Dios que se hizo hombre, necesitó de una María y también necesitó de un José que lo protegiera y que lo guardara y que inclusive se fuera un tiempo a vivir a Egipto cuando Herodes perseguía para matar a los niños. O sea, necesitamos de una familia. Nosotros necesitamos. Muchas veces la falencia de la figura paterna hace que la gente no entienda, no pueda comprender o no tenga una dimensión correcta del significado que tenemos en Dios un Padre. Porque muchas veces la ausencia de padre, algo tan común en esta sociedad lamentablemente, a veces condiciona nuestra
forma de entender de cómo es Dios, pero Dios es el Padre perfecto. Dice la Biblia que aunque tu madre y tu padre te dejaran, el Señor te recogerá. Así que tenemos el Padre perfecto. Y tenemos una familia entre nosotros. Somos familia, la Biblia nos describe como una familia. Ahora bien, nosotros tenemos una familia, nos hemos criado y donde nosotros vivimos, donde nosotros aprendimos a percibir la vida, nos va a acompañar esa percepción todos los días de nuestra vida. Es más, cosas que nosotros tomamos como lo correcto, como lo normal, después nos damos cuenta cuando somos más grandes de que las cosas no son así, o por ahí nos damos cuenta de que vivíamos mejor en cierta manera, en algunas cosas había que mejorar, porque todas las familias tienen cosas buenas y hay familias también que tienen cosas malas porque está compuesta por seres humanos. Yo quiero invitarle que vaya a su Biblia, por favor, al libro de Éxodo, capítulo número 34, versículo número 6 y 7. Éxodo 34, versículos 6 y 7, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tarde para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. O sea, Dios perdona la iniquidad y perdona el pecado y la rebelión. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, sino que visita, ya no el pecado ni la rebelión, sino que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. O sea, hay algo que nosotros transferimos a nuestra generación y que nos fue transferido. Nosotros podemos transferir bendición, como también nosotros podemos transferir patrones de conductas que abren puertas para la maldición. Algunos denominan maldiciones generacionales. La palabra del Señor en el libro de Jeremías dice, cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiera la uva agria tendrá la de entero. O sea, cada uno es responsable de delante de Dios. No, yo no pago por los pecados de mi padre, ni mis hijos pagarán por mis pecados. Nosotros cuando venimos a Cristo Jesús, nosotros comenzamos un nuevo tiempo, una nueva criatura. Ahora bien, yo creo que la maldición generacional radica en la inclinación a repetir la triste historia familiar en determinadas áreas. Esta maldición que llevan a alguna gente de repetir historias de fracaso familiar en diferentes áreas. Entonces, yo hoy tomo este tema porque se viene el Congreso de la Familia y tomo este tema porque lo he visto a lo largo de mi vida que se ha desarrollado en la iglesia. He visto cómo hay gente que se ha juramentado a sí misma no volver a hacer lo que hicieron sus padres y se encuentran después que pasa el tiempo haciendo lo mismo. O haciendo lo mismo de otra manera. Y se repiten historias de divorcio, historias de pobreza, historias de violencia, historias de abandono. Como así se repiten historias de bendición, historias de gente que es generosa. También hay formas, porque lo que le vuelvo a decir, acá la clave de todo es donde nosotros nos criamos que termina impulsando y condicionando cómo nosotros vemos la vida. Y acá no se trata de tener un rencor, un resentimiento hacia la familia que nos tocó en suerte. Es más, la palabra del Señor dice que tenemos que honrar a papá y a mamá. Nosotros tenemos la obligación, a pesar de que ya no estén acá, de rescatar las cosas buenas que hicieron. Y tener la facultad y la visión de potenciar esas cosas buenas. De que las cosas buenas que vinieron no se pierdan en nuestra generación, sino que sigan a la siguiente. Qué triste cuando una generación corta la bendición.
Qué triste cuando una generación, una persona corta la bendición que hay en ellos. Uno lo ve, por ejemplo, en empresas familiares que duran años y de pronto hay una nueva generación que es la encargada de continuar y se pierde todo. Uno lo ha tenido ejemplos. Hay también generaciones que potencian un negocio familiar, una empresa familiar. De la misma manera, espiritualmente, hay gente que potencia las cosas buenas de familia y hay gente que a veces potencia las cosas malas que vienen. La palabra que nosotros encontramos para iniquidad y para pecado en la Biblia no son las mismas. El pecado, si yo lo tuviera que formar gráficamente, el pecado es un fruto que da un árbol. La palabra del Señor dice que cada uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia. ¿Cuál es nuestra propia concupiscencia? Es la inclinación o el área donde nosotros somos tentados en nuestra vida. Todos no tenemos la misma tentación. Algunos tienen una inclinación al pecado en alguna área de su vida que otro no la tiene. Algunos será muy chismoso, otro tendrá otro tipo de inclinación. Muchas veces esa concupiscencia viene condicionada en el lugar donde nosotros crecimos. Y yo les digo, lo he acostumbrado a ver y es muy triste ver como familia, tengo casos que he conocido que podría darle nombre y apellido. Me viene a la memoria un chico que yo lo escuché porque tenía la misma edad, de pequeño, decir y hablar en contra de su papá, de cómo maltrataba, de cómo hacía lo mismo que el padre, cómo el padre trataba a sus hermanas, a su madre, cómo lo trataba inclusive a él. Y uno cuando lo escuchaba veía que había una herida no sanada en su corazón, que había una puerta abierta. Y él siempre hablaba así de su papá. Y siempre decía. La cuestión es cuando le tocó formar una familia, hizo exactamente lo mismo que su padre. Cuestión que se fue agudizando con el paso del tiempo. La buena noticia es que con Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, que Él es un Señor que guarda misericordia a millares. Dios, levante su mano al cielo y dice, Dios tiene misericordia, Dios tiene bendiciones para mi familia, para mis hijos y para los hijos de mis hijos. Bendito sea el Señor. Nosotros podemos cortar con todo lo malo que viene y formar una herencia de bendición. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen? Amén, bendito sea el Señor. Nosotros tenemos esa facultad, esa posibilidad en Cristo Jesús de pararnos. Y hay gente que entiende cosas tristes que le han pasado como una especie de mandato familiar que hay que cumplir, aunque no se quiera hacerlo. Parecen historias que tienen que ver con el carácter. Y cómo la gente a veces maldice sin querer. Hay un dicho muy famoso que dice, el fruto no cae lejos del árbol. Y uno escucha decir, este tiene mal carácter como el tío, uy, este se le pierde todo como la tía no sé cuánto, uy, depresivo como la nona. Y ya empieza palabra y entonces vemos que se repiten, es manipuladora como la madre. Y empiezan a dar palabras así. Y en vez de potenciar lo bueno de familia, siempre rescatamos las cosas malas. Y sabe una cosa, yo quiero hoy traer una palabra porque nuestro hogar, nuestra casa, se tiene que transformar en un refugio. Y escúcheme, yo no sé hoy cómo es el lugar donde está su casa, cómo es el lugar, en qué ambiente hay en su casa. Nosotros tenemos una oración, modelo que el Señor Jesús hace y nos enseñó con el Padre Nuestro, donde nosotros le decimos al Padre que está en el cielo, que lo que está en el cielo venga a la tierra, venga a nuestra casa. Entonces nosotros tenemos que procurar que nuestra casa sea una extensión del cielo. Quiero decir, tu casa se puede transformar en una extensión del cielo. Tu casa tiene que ser una extensión del cielo. Tiene que ser un santuario de la gloria de Dios. Tiene que haber un lugar donde se glorifique el nombre del Señor. Pero a veces en la casa, yo he escuchado que la gente, en vez de decir que es un cielo, la expresión que he escuchado en la consejería, mi casa es un infierno.
por errores propios, por forma de ver la vida, por condicionamientos propios. Nosotros tenemos que saber que nosotros, puede haber un mandato familiar, puede haber una herencia familiar, pero nosotros somos responsables desde ahora y en la hoja que quedan por escribir, que nosotros somos responsables en lo que se escriba ahí. ¿Y sabe qué cosa? Nosotros vamos a determinar que vamos a escribir una historia de bendición, una historia de amor, una historia de prosperidad, una historia de restauración, una historia de alegría, una historia de fe, una historia de una familia que a pesar de que pueda haber tenido un problema, un inconveniente, se supo poner de pie. Una historia de un abuelo, de una abuela, o de un papá, una mamá, que fue el que se animó a decir, basta en el nombre de Jesús. Yo como hijo de Dios tengo la facultad de guiar a mi familia a una etapa de bendición, a una etapa ministerial, a una nueva etapa profética de bendición, de cielos abiertos, bendito sea el Señor, que ya las puertas no van a estar cerradas, que donde usted golpea, usted abre, porque más allá de un mandato, un apellido que usted lleva natural, usted lleva grabado el sello del Espíritu Santo sobre su vida, bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya al Señor. Dice la palabra del Señor y nos da en Levítico 26:40, dice, si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí y ustedes procedieron contra hostilidad contra mí. Hay cosas que nosotros tenemos que identificar a veces, familia, para ver si estamos repitiendo lo mismo. Para ver si estamos repitiendo la misma historia. A ver y a poder entender si lo que nos aprendimos es lo que Dios quiere para nuestra vida. Si hay principios. Yo no quiero tocar un tema feo, pero mucha gente, hombres sobre todo, que están atados y que luchan por ser libres de la pornografía, muchos de ellos la encontraron en la casa. Papá, ¿qué estás entrando al refugio? ¿Qué estás metiendo adentro de la casa? Mamá, ¿cómo guardar? La palabra dice que la mujer virtuosa edifica la casa. Nosotros tenemos que edificar en Cristo Jesús, afianzado en la roca, y dibujar un buen futuro. Yo pedí a Martín que me acompañe. Y yo he visto gente. Por eso, cuando nosotros vamos a construir y a edificar una familia, nosotros la referencia más cerca que tenemos es la familia que nos tocó o la falta de familia que nos ha tocado. Eso es lo que nosotros tenemos de referencia. Entonces, hoy puede haber alguien acá que diga, yo vengo marcado o yo fui marcado con una palabra, con un ejemplo, con esto, con lo otro. Atendí no a una, sino a varias personas ya de edad bastante avanzada que dijeron, a mí mi papá me maldijo. O porque yo me crié en una casa y pasaron muchos años. Y esa palabra marcó. Yo entiendo que hay cosas que se pueden repetir, porque un niño que se crece sin las posibilidades económicas que tienen otros, aparece con desventaja en la vida. Es cierto. Pero hay cosas que se repiten, patrones de conducta, hay gente de cómo malgasta el dinero. Yo hablé recién bastante de eso que tiene que ver con la violencia, pero también con adicciones, con conductas de manipulación, de engaño, de ocultarle a papá ciertas cosas para que no se enoje. Eso está mal. Porque bajo una manta de piedad, de decir no preocuparlo, no hacer, ponemos al engaño y la manipulación como un estilo de vida. Y quizás crecimos en hogares así, que en sus cosas buenas que hay que potenciarlas, pero con sus cosas malas. Y esto no es que uno está acompañado de una maldición como un sello. Usted tiene que entender que hay cosas que aprendimos en nuestra vida que tienen que ser revisadas. Entonces uno puede decir, ¿cómo yo puedo caminar bien si la palabra que he recibido no ha sido buena para mi vida? Yo quiero invitarle que vaya al libro de Génesis, capítulo número 49, versículo número 5. Génesis 49, el Señor está hablando, nos está contando la historia
Nos está contando la historia de Jacob, ya llamado Israel, y de sus últimos días. Él se ve viejito y sabe que va a morir. Y llama a sus hijos para darle una palabra. Dice, le voy a decir lo que va a pasar en el futuro. Le va a entender lo que se entiende como una bendición paterna. Ahí había mucho juego porque estaba la bendición para el primogénito, que dicho sea de paso, el que se la llevó, a mi criterio el peorcito de todo, pero con Judá era un hombre muy tremendo. Pero a medida que van pasando la gente, van pasando los hijos, hay palabras que uno le entiende que no son una bendición. Y yo me voy al versículo número 4, versículo número 5, que entran dos hermanos juntos. Son dos personas llamadas Simeón y Leví. Son hermanos, viven en la misma casa o en el mismo clan familiar, tienen prácticamente la misma edad, tienen la misma posibilidad económica, vienen en la misma cultura. Y como una misma palabra para dos hermanos puede producir un efecto tan diferente. Dice así la palabra del Señor: Simeón y Leví son chacales. Hay otra versión que dice, Simeón y Leví son tal para cual. Son tal para cual. Vos sos así, vos sos como tu hermano. Vos sos como el tío, son tal para cual. La palabra dice, ustedes no tienen destino. Son tal para cual. Como una sentencia. Simeón y Leví son chacales. Sus espadas son instrumentos de violencia. La espada en la Biblia nosotros encontramos con la palabra. Quizás usted no ande con una espada para pegarle a la gente. Pero ¿qué es lo que proclama por su boca? Hay gente cuando habla hace daño. O sea, Simeón y Leví son iguales. Para que abran la boca hay problema. No quiero participar de sus reuniones. No quiero arriesgar mi honor en su asamblea. Es lo que dice el padre. No quiero participar en las reuniones. Cuando ustedes estén reunidos yo nunca voy a estar ahí. No, mi honor no se va a poner en juego porque cuando yo me junte con gente como ustedes. Hay gente que parece que se siente indigna en la presencia de Dios. Yo nunca voy a estar ahí donde ustedes estén. Jamás voy a estar. Porque se equivocaron, porque procedieron mal. Y está hablando de un error que estos hermanos, una barbaridad que hicieron. Porque en su furor mataron hombres y por capricho mutilaron toros. Violenta sea la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Estos hermanos habían actuado de espalda del Padre y tomado venganza por un suceso que nosotros encontramos unos capítulos antes. Y esta es la promesa que le va a quedar y la marca que le acompañen a ellos, a los hijos y a los hijos de sus hijos. Esta es la promesa que un padre le declara que le va a pasar a los hijos, sus hijos y a los hijos de los hijos. O sea, Simeón y Leví a partir de este momento están condicionados a esta palabra. No solo ustedes, sino tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos van a estar condicionados con esta palabra. Esta es la bendición que le va a dar el papá. Y esta es la bendición. Los dispersaré en el país de Jacob. Los desparramaré en la tierra de Israel. Dice una versión, los voy a distribuir entre sus hermanos. Van a ser disminuidos entre ellos. Y nosotros encontramos que pasa el tiempo y esta palabra se cumple. Porque es muy fuerte la palabra dada de un padre para un hijo. Vemos que se cumple. Nosotros vamos primero con el más grande, Simeón. Simeón fue una tribu que en un momento fue numerosa. Cuando entraron ellos en el desierto hubo un censo y fue la tribu más numerosa juntamente con otra. Pero uno llega sobre el final de la travesía y ve que ellos son poquitos, han sido disminuidos. Tanto es así que cuando Moisés va a dar la bendición para las tribus, Simeón no es contado. No hay una bendición específica. Los estudiosos dicen que la bendición de Simeón está en la bendición de Judá. Y se cumplió. Y se cumplió. Y uno encuentra un episodio muy famoso donde un hombre entró una mujer extranjera
a la vista de todos. Entró mientras todos lloraban porque había una mortandad y ve que era un descendiente de Simeón. Entonces la palabra parece que se cumple. Entonces, ¿cómo puedo yo proseguir, seguir, si lo que se ha proclamado, lo que se ha dictado, es una palabra de condenación, una palabra fuerte, una palabra que condiciona y una palabra que escucharon los otros también? Encima que la tengo que sufrir yo, la escucharon los otros. Y los otros, el señalamiento de los otros. Quiero pedir que me acompañen todos los músicos. Sin embargo le vi, diga conmigo, sin embargo le vi. Una misma palabra. Una misma palabra. Diga conmigo, una misma palabra. Puede ser distinta. La promesa era, y hasta ahí me deja decir si no vamos a estar repitiendo toda la promesa era, te voy a desparcir entre tus hermanos. Pasa el tiempo y ellos entran al desierto y la tribu de Leví permanece fiel a Dios. Cuando todos se desvían, hay una generación que es fiel a Dios. Hay una generación que es distinta. Hay una generación que se para. Hay una familia que se para. Y sabe que una cosa, Dios le da el sacerdocio a ellos, a los levitas. Por eso nosotros vemos que los que sirven en el templo le decimos los levitas. ¿Por qué? Porque una generación que cortó, una generación que se paró. Y la palabra que dio el Padre no se cumplió. ¿Sabe una cosa? Sí se cumplió, pero de una manera diferente. Porque ellos iban a ser distribuidos, iban a ser dispersos. ¿Y sabe cómo fueron distribuidos y cómo fueron dispersos? Porque fueron los ministradores de la gloria de Dios. Porque hubo alguien que se paró, hubo una generación que cambió la historia. Y la palabra del Señor decía, la palabra del Padre que le había dado decía que no quiero estar con sus reuniones, no quiero arriesgar mi honor. Y sin embargo, los que ministraban la presencia del Señor, los que convocaban a las reuniones, eran los hijos de Leví. Todo porque hubo una generación que se animó y cortó. Hubo una generación que cortó. Una generación que dijo, hasta acá llega. Acá llega el mandato familiar de tristeza. Vamos a honrar lo bueno, pero lo malo llega hasta acá. Vamos a creer que hay algo grande, que hay algo distinto, que hay algo nuevo del cielo. Porque escúcheme, como le decía antes, nosotros tenemos un apellido acá en la carne, pero nosotros tenemos sellado el nombre del Señor que nos ha dado un nombre nuevo. Nuestro Padre está en los cielos, bendito sea el Señor. ¿Y saben para qué fueron distribuidos? Como gente de paz, como gente que ministraba la gloria de Dios. Es más, cada uno de ellos, cuando tuvieron su territorio, tuvo que ceder una ciudad para que fueran los levitas. La misma palabra que se ha dado, para uno fue de maldición, para otro puede ser de bendición. Yo quiero que levante su mano al cielo. Usted puede cambiar maldición, la puede cambiar por bendición, bendito sea el Señor. Usted puede cambiar la historia. Lo que hoy es dolor lo puede convertir en una victoria. Lo que es pobreza hoy lo puede convertir en el nombre de Jesús, en el comienzo de una prosperidad grande. Lo que es incredulidad, usted lo puede transformar en una generación de ministradores de la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Donde hay manipulación, usted puede decir, hasta acá llegó. Va a haber siempre la verdad en mi casa. Mi casa va a ser un refugio. Oh, Ramaya la laquía.